Bueno, pues estamos en estas pláticas de propósito y la verdad que tengo aquí una amiga de hace muchos años, Sandra, hace tantos años que te conozco o que hemos convivido y pues es un gusto el poder platicar con ella porque pues te he visto de muchas facetas, ¿no? Fuiste mi jefa, me enseñaste a trabajar, luego pues estuvimos en gobierno, pero ahora te veo impulsando un tema que es hablar en público y eso me llamó mucho la atención. De hecho voy a estar como su estudiante y pues y hablar de ese tema es hablar de propósito. ¿Por qué esas ganas de compartir lo que tú conoces, que fuiste pues ganadora de oratoria mucho tiempo, ¿no? Desde joven, y ahora compartirlo? ¿Por qué te da propósito eso? Con mucho gusto. Primero, muchas gracias por la invitación a esta plática. Y me da propósito ahora mismo porque después de muchos años, como tú bien dices, que de manera informal estuve acompañando o asesorando a muchos chicos que participaban en concursos o que tenían que dar conferencias o diferentes tipos de charlas, con la explosión que han tenido en los últimos años las redes sociales, empecé a plantearme cómo esto que hago y en lo que sé que soy buena le sirve a otros para impulsar a su vez sus carreras, sus proyectos, su profesión. Entonces me emociona mucho darme cuenta que cuando les enseño a desarrollar su habilidad para comunicación, se transforma su vida, porque eso es lo que hace la comunicación. Primero te da seguridad personal, te hace comportarte con más seguridad, proyectar más presencia, proyectar tu valor profesional, y en la medida en la que proyectas ese valor, vienen las oportunidades, el crecimiento, el liderazgo, las ventas. Todo lo que te desarrollas se ve impactado de manera positiva cuando aprendes a desarrollar tu superpoder, que eso es la habilidad de comunicación, un superpoder. Oye, yo creo que ¿cómo se puede decir? Como que no se valora tanto o como que uno no lo toma tan en serio aprender formalmente a hablar. Y yo creo que todos comunicamos no verbalmente, por escritura, pero la parte de hablar creo que no es algo como que tú dices, yo quiero pues estudiar a cómo voy a hablar en público, pues si yo me dedico a trabajar en mi trabajo, a veces salgo a una plática para dar un informe, pero ¿por qué no tomamos tan en serio eso? Mira, lo que pasa es que hay una vieja creencia y muchos mitos alrededor de lo que todavía algunos llaman oratoria. Hoy más modernamente hablamos de public speaking, pero uno de estos grandes mitos es pensar que tú solamente te enfocas en aprender a hablar bien cuando quieres ser conferencista o impartir talleres, ser speaker. Entonces de pronto todavía me pasa que hay gente que cuando les invitas a algún taller de comunicación dicen, no, Sandra, es que yo no quiero ser speaker, yo no quiero dar conferencias. Y ese es un mito. Desde luego que quienes están directamente relacionados con el tema de comunicación es importante que trabajen en su habilidad, pero esta es una habilidad práctica que todos los días utilizamos, todos los días y en todos los escenarios, a menos que vivas de plano en una isla, que seas un ratón de computadora, que no tengas cero comunicación con nadie, pero eso no existe. Nosotros estamos hablando en público cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestra familia, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos obviamente en nuestros trabajos, como estudiantes lo hacemos. Es una habilidad que siempre estamos desarrollando. Cuando aprendemos a hablar desde chiquitos, estamos hablando en público, hablamos frente a nuestros papás, lo hacemos a base de repetición y poco a poco vamos aprendiendo a desarrollar nuestro lenguaje hablado y también el corporal, que es muy importante, es determinante en nuestra comunicación. Sin embargo, contestando a tu pregunta de por qué le damos tan poca importancia, yo creo que en los últimos años y sobre todo ahora en esta época de la explosión de la inteligencia artificial, más que nunca hay también ya una comprensión de la importancia de desarrollar la habilidad de comunicación, porque habrá muchas otras habilidades que si no te pones abusado y si no te haces súper experto y le metes un valor agregado, te va a sustituir la inteligencia artificial. Pero esto que hacemos nosotros como humanos es insustituible. Claro. Entonces, en la medida en que logras usar este superpoder, desarrollarlo, perfeccionarlo y que lo haces parte de tu identidad, ese es parte de tu valor.
como profesional. Entonces, sin importar a qué te dediques, si eres vendedor, pues obviamente te ayuda a vender más. Si eres docente, obviamente te ayuda a enseñar mejor. Si eres emprendedor, te ayuda a vender mejor tu proyecto. En términos simples y llanos, cuando desarrollas tu comunicación te conviertes en un buen vendedor, porque siempre estamos vendiendo. Porque ese es otro de los mitos. Dicen, no, es que yo no vendo. Siempre nos estamos vendiendo, te guste o no te guste. Porque estás vendiendo eso que haces, eso en lo que eres bueno, estás vendiendo tu imagen, estás vendiéndote como profesionista. Y ya si además vendes algún producto o servicio, pues por supuesto que está relacionado directamente con la percepción de valor que tienes profesional. Oye, ¿cómo te da a ti propósito? ¿Por qué te dio o por qué te está dando propósito el poder compartir esto? ¿Dónde nace otra vez esa curiosidad de volver ahora sí a enseñar, ¿no? Porque yo te he visto hablar en público, conozco tu trayectoria y mucha gente la puede conocer por todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Pero ya hacerlo en lo privado y ¿por qué te dio ese propósito de ahora compartirlo? ¿Por qué ahora? Hace 2 años más o menos me empecé a plantear, ya sabes, pasas de los 40 y empiezas a decir qué estoy haciendo, pero sí me pregunté cómo puedo contribuir. Estaba ciertamente haciendo algunas cosas, soy mamá de 3 hijos, soy servidora pública, toda mi trayectoria ha estado vinculada a la política y obviamente a la comunicación. Empecé a dar discursos desde que estaba en la primaria, desde muy chiquita, pero sí hace 2 años que empecé a ser consumidora de mucho contenido en redes sociales, particularmente relacionados con temas de liderazgo, de cómo empezar a construir tu mejor versión, con muchas lecturas en ese sentido. Me pregunté, dije, bueno, ¿y yo cómo contribuyo? Y empecé a grabar contenido en las redes sociales primero. Cuando empecé a grabar de muchas otras cosas, pero cuando empecé a dar tips y recomendaciones para hablar mejor en público, no faltó el comentario que me empezaron a llegar de gente de eso necesitaba escuchar. Oye, utilicé esta herramienta que diste y no sabes, me fue súper bien en mi reunión. Entonces, cuando empecé a ver que lo que dices en las redes sociales parece que hablas al aire, parece que es un grito al vacío de pronto porque sabes que te está viendo la gente, pero de pronto no hay mucha interacción y no sabes si realmente alguien está prestándote atención. Cuando me di cuenta que me empezaron a preguntar o a comentar sobre eso, entonces dije, bueno, pues yo tengo una habilidad muy importante que toda la vida mi carrera ha dependido de mi habilidad para comunicación de alguna manera. Esa puede ser una contribución que yo haga. Y empecé ya a orientar mi contenido concretamente sobre habilidades de comunicación. Al paso de los meses ya entonces me empezaron a preguntar, oye, ¿y qué formación tienes? Oye, ¿y tienes cursos? ¿Y tienes talleres? Entonces luego empecé a construir particularmente mentorías particulares, porque al ser una habilidad práctica me interesa mucho realmente que la gente pueda tener una transformación. Entonces empecé a dar clases particulares, con el tiempo ya construí una mentoría, ya algunos cursos online que tengo también en Hotmart directamente. Qué padre, eso está muy bien. Y en los últimos días, en lo que tú vas a ser parte, ya empecé a crear una mentoría grupal que es semi personalizada porque es un grupo muy reducido, porque lo que me interesa es que cuando tú tienes clases presenciales pueda ser muy práctico y puedan tener una atención casi particular cada quien para poder asegurarnos de que hay un buen resultado. Entonces así fue como empecé, digamos, a dedicarle ya parte de mi tiempo a estas formaciones y la verdad es que me encanta porque, a ver, hay muchos estudios, hay particularmente estudios de la Universidad de Harvard en donde se demuestra cómo la habilidad de comunicación puede impulsar en un 85% tus resultados para tener un ascenso o para ganar más. Entonces, esto es algo que cuando aprendes a usarlo, se convierte en más recursos, se convierte en más liderazgo, se convierte en más ventas. Entonces, es una habilidad que te abre las puertas de tu crecimiento profesional. Por eso me emociona mucho contribuir a que logren esos resultados quienes se entrenan conmigo. Como para ir como concluyendo y con algún punto, oye Sandra, ¿cómo perdemos dinero? ¿Cómo perdemos tiempo? ¿Cómo nos podemos frustrar si nosotros no tenemos una competencia de poder comunicar? Y sobre todo hablado verbalmente, ¿no?
¿Perdemos dinero, perdemos tiempo o nos frustramos? ¿Algún ejemplo que tengas de eso? Pues mira, es bien sencillo. Muchas de las mentorías particulares que sobre todo he estado dando últimamente han sido con mandos, digamos, ya a nivel directivo, gerencial, Ya. de corporativos. Ya. Cuando tú llegas a cierto nivel en el mundo ejecutivo, llegaste a ese nivel por tus estudios, por tu preparación técnica, por tu currículum, por tu experiencia, pero estás en un nivel en el que todos tienen la misma preparación técnica, las mismas habilidades académicas, por eso están ahí. Claro. Pero llegas a un tope de crecimiento profesional. ¿Y qué es lo que te hace dar ese brinco a otros niveles de mayor responsabilidad ejecutiva, de mayor liderazgo? Y son dos cosas que están relacionadas con lo que hago: tu comunicación y tu presencia ejecutiva. Ah, claro. ¿Y eso cómo se logra? Desarrollando la habilidad. Porque ahí todos en ese nivel ya tienen el mismo nivel técnico. Por eso llegaron ahí. Pero para salir de ahí, ¿qué es lo que hace? Cuando tú proyectas autoridad, cuando proyectas profesionalismo, cuando eres capaz de vender una idea, cuando eres capaz de demostrar no solo que eres bueno en lo que haces, sino que lo puedes comunicar. Porque tú puedes hacer los mejores proyectos en tu escritorio y en tus presentaciones, pero que te los compren depende de cómo los comunicas, de cómo persuades a tus jefes, a tu junta directiva, a quien te va a aportar capital para desarrollar tu proyecto. Entonces, desde luego que si tienes en este momento un proyecto de crecimiento, proyecto profesional o de emprendimiento, quieres vender más, pero no estás utilizando hoy en día esta gran herramienta de poder que es la comunicación, estás dejando de ganar dinero y oportunidades sobre todo. Todo al final está alineado con lo mismo. Tu crecimiento profesional representa más puestos, más liderazgo, pero también más ingreso, y de eso se trata. En cambio, tú aprendes a utilizar tu comunicación, todo lo que implica el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, tu presencia, y todo lo demás se ve impactado de manera positiva. Entonces digamos que estamos así como en el mismo nivel, pero yo tengo la competencia de comunicar mejor, pues entonces ya soy más competitivo también, ¿no? Y obviamente, pues si soy más competitivo puedo generar más ingreso, ¿no? Y me puedo evitar frustrarme o encabronarme, decir, oye, pues, Claro. ¿por qué a mí no me pagan más? No, Por realmente, supuesto. ¿no? Te doy un ejemplo bien sencillo. Supongamos que en una empresa hay una vacante para director de algo. Llega Juan y llega Pedro, ambos egresados de buenas universidades, ambos con buenas calificaciones, ambos con un currículum que habla de que ya tienen cierta experiencia, ciertas horas de vuelo. Si tengo a dos personas con las mismas características académicas y técnicas, y yo soy el de recursos humanos que los va a entrevistar, pero uno comunica muy bien y el otro me contesta con monosílabos. Sí, no, No sé. no sé, tengo tantos años, pero el otro es capaz de decirte por qué es bueno en eso, cómo ve el crecimiento de la empresa, qué le puede aportar a esa vacante que se está ofertando en ese momento. ¿A quién crees que van a contratar? Pues obviamente a Juan, que además de sus habilidades técnicas y académicas y su experiencia, tiene la habilidad de comunicar. Entonces es una habilidad que te representa de manera inmediata mejores oportunidades y mayores ingresos. Oye, Sandra, para concluir, les hago esta pregunta. Puede ser un tip o algo una pregunta en sí. Tú que me conoces de hace un buen tiempo, ¿no? ¿Qué tip me darías o qué pregunta o algo en cuestión a lo que tú estás ahorita impulsando, que es la comunicación? Un tip para comunicar, alguna pregunta, decir, oye, ¿por qué no te has enfocado en esto? O no, o sea, algún tipo de reflexión, algo que tú me puedas como hacer para mejorar. La primera y mejor recomendación que voy a dar siempre es: lean. Hay que desarrollar el hábito de la lectura, porque finalmente para comunicar dependemos del lenguaje, y lo que vamos a comunicar en nuestro mensaje depende 100% de nuestro vocabulario. No hay manera de desarrollar tu capacidad de comunicación si no tienes vocabulario. Claro. Si tus palabras son limitadas y no tienes la manera de decir de 5 maneras diferentes estoy decepcionado, si no tienes la manera de expresar de 5 maneras diferentes por qué estás feliz,
Si no tienes la manera de comunicar una sola cosa de distintas maneras, con distintas palabras, significa que tu vocabulario es limitado. Y entonces nunca vas a pasar de poder expresar algo en 1 minuto o en 5 renglones en la escritura y también en el lenguaje hablado. No escribes más de un párrafo si no tienes vocabulario. Y la única manera que hay de desarrollar el vocabulario es a través de la lectura. Lectura consciente. Leer con propósito, con intención. ¿Qué leo? Lo que te guste probablemente. Pero cuando leo, identifico palabras que no conozco, las escribo, las investigo por separado, veo en qué diferentes contextos las puedo aplicar y una vez que sé eso, hago conversaciones y deliberadamente introduzco esa palabra en mi lenguaje para apropiármela. No hay otra manera de desarrollar vocabulario más que leyendo. Y claro, si además de eso lees literatura que te sirva lo que estás haciendo. Yo el mejor consejo que puedo dar siempre es que lean mínimamente media hora diaria.